Bueno, Karen dice también se nos unió Ana, entonces yo creo que, no sé, si arrancamos con las dos o esperamos un momentico a ver si se une algún estudiante más. Sí, aquí ya se nos unió otra persona que es Jessica. Entonces, bueno, mientras tanto, respetadas estudiantes, me hacen el favor, alistan lápiz y papel, ¿cierto? O su cuaderno de notas o, bueno, donde ustedes usualmente tomen ¿qué? Sus apuntes de clase. Entonces, me hacen el favor, alistan eso para poder dar inicio a la actividad de tutoría de la noche de hoy. Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente. También Beatriz por aquí dice que se unió a nuestra reunión. Entonces, vamos a empezar con el siguiente ejercicio que básicamente resume lo que nosotros veníamos haciendo en las clases anteriores con las operaciones y con las matrices, ¿cierto? Luego de tener eso, entonces nos van a dar paso a lo que nosotros vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí. Listo, aquí está proyectado el ejercicio con el cual vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos nuestro ejercicio y aquí están las matrices para poder desarrollar ese ejercicio. Entonces, léanlo bien, pregúntenme si no entienden en este momento el enunciado y si no, si lo entendieron, entonces vamos a dar 5 minuticos, ¿sí? O menos para que ustedes me den la respuesta. Después de que ustedes me han dado la respuesta, entonces vamos a empezar a hacer las operaciones para contrastar lo que ustedes hicieron con el procedimiento estándar que se debe realizar en este caso. ¿Listo? Entonces creo que las tres participantes que en este momento están, entonces entienden el ejercicio. Entonces, vámonos con el tiempo, 5 minutos máximo y volvemos. Listo, vamos con el tiempo. Bueno, saludamos a Angie que acaba de incorporarse a nuestra reunión. Le cuento a Angie que en este momento estamos haciendo este ejercicio que está en el recuadro o está subrayado allí encerrado en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Entonces, para eso se les pidió a cada uno de los participantes que sacaran su libreta de apuntes y en la libreta de apuntes entonces realizaran las operaciones respectivas para conseguir la respuesta a este ejercicio. Entonces, pues cada uno más bien de los participantes está realizando ese ejercicio. ¿Listo? Entonces yo invito a las compañeras que acaban de unirse a, a incorporarse a la temática y al ejercicio en sí. ¿Listo? Vamos a tener 3 minuticos adicionales para que ustedes lo resuelvan. Cualquier cosa me están preguntando.
Bueno, el que tenga ya su respuesta me va comentando y me va diciendo. Acuérdese que la tutoría no es para que yo hable, sino para que ustedes me cuenten qué es lo que están haciendo. ¿Listos? ¿Me están escuchando? Oh, carachas. Sí, profe, sí se escucha. Yo aún no termino. Sí, Ok, profe. listo. Entonces, cuénteme cómo van. Apenas tengan alguna respuesta, me dan. Aquí no me interesa si se equivocan, si no se equivocan. Este es el espacio para precisamente hacer eso, equivocarse. ¿Mm? Ya en el parcial y en las cosas, los parciales, los quizzes, en los trabajos, allá sí no necesito que ¿qué? Se equivoquen, pero aquí sí se pueden equivocar. Bueno, Angie se nos fue. Sí, ella quería acción aquí, que ustedes discutieran, que dijeran. ¿Mm? ¿Listos? Bueno, vamos a empezar y ustedes van complementando su trabajo, ¿les parece? Entonces, lo primero, ¿qué significa esto que estoy aquí sombreando o que estoy subrayando más bien? La traza, profe. Traza, Muy profe. bien, la traza. ¿Y esta? Versa, profe. La transversa. Dime. ¿La transversa? ¿Otra persona? Transpuesta. La traspuesta, muy bien. La transversa es otra cosa, ¿sí? Entonces, listo, la traspuesta. Ok. ¿Qué operación hay aquí? Una multiplicación, profe. Una multiplicación. Una 3 por multiplicación la por matriz escalar. A. Ajá. Ajá. Luego, ¿qué operación hay acá? Una resta. Una resta. Y por último, ¿qué operación hay acá? Otra multiplicación. Multiplicación. ¿Por escalar? No. No. ¿Qué tipo de multiplicación? Nadie. Una multiplicación entre matrices. ¿Listo? Entonces, acuérdense que hay dos tipos de multiplicación cuando estamos hablando de matrices. Una es una multiplicación por escalar, o sea, multiplicarlo por un número, o la otra es multiplicar matrices. ¿Listo? Pilas con eso. Hay cosas diferentes. Bueno, después de que hemos identificado esas operaciones, entonces aquí yo les voy a contar el orden, ¿sí? Para poder solucionar eso. Entonces, dentro de ese orden nos están diciendo, primero, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es el paréntesis que está adentro,
¿sí? El más pequeño. Pero dentro de ese paréntesis también nos están diciendo, mire, arranque por esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese 3A? Ah, pues sencillo. Tomen esta matriz A y multiplíquenla por 3, ¿cierto? Multiplique por 3 esa matriz A. ¿Cómo se hace esa multiplicación por un escalar? ¿Alguien me acuerda? Sí, profe, se multiplica el 3 por cada uno de los componentes de la matriz. Ok, muy bien. Muy bien, entonces quiere decir que ese 3 va a multiplicar a cada una de las componentes de esa matriz. Entonces tendríamos 3 por 1, 3, 3 por menos 1, menos 3, 3 por menos 2 me daría menos 6 y 3 por menos 1 me daría menos 3. Que ese es el resultado que nos está apareciendo ahí en la parte superior derecha. Entonces, listo. Entonces aquí ya tenemos la primera parte. Luego de eso, ¿qué nos están diciendo? A esa matriz 3A, réstele la matriz B, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está apareciendo aquí. Nos dice 3A menos B. Como ven, esta matriz, ¿cierto? Es lo que nos había dado antes, que representa 3A menos B. Y aquí está B. Listo, ya tengo B. ¿Cómo se hace la resta entre matrices? ¿Alguien? Profesor, pues coge un componente de la primera, le resta al otro componente del otro paréntesis, ¿no? En el mismo orden. Muy bien, componente a componente, ¿cierto? Componente a componente. Entonces vamos a empezar a hacer esa resta. 3 menos 0, 3, ¿cierto? Menos 3 menos 2, ¿cuánto nos daría? Es 1. Menos 5, Menos 5, ok. Menos 6 menos 4, menos 10, menos 10. Y por último, menos 3 menos 2. menos 1. Listo. Y ahí está nuestro resultado. Si se dan cuenta, entonces componente a componente. 3 menos 0, entonces nos daría 3. Menos 6 menos 4, entonces aquí nos da menos 10. Y así sucesivamente lo hicimos componente a componente. Listo. Ya tengo la primera parte de ese ejercicio. ¿Cuál es la primera parte? Ya tengo esta. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿Por quién? No, esto, la matriz C. Sí. Multiplicar por la Profe, no la transpuesta, o sea, multiplicar. por la Sí, señor. transpuesta de la Muy matriz bien. C. Antes de multiplicar, yo tengo que hallar la traspuesta. ¿De quién? De Ese. esta señora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Ah, bueno, entonces dice 3A menos B. 3A menos B ya sabemos que es esta matriz. Por la traspuesta de C. La traspuesta de C, miremos si ya la tenemos allá. Entonces, recuerden que la traspuesta es cambiar las filas por columnas. Entonces, esta fila es 2, 1. Aquí queda la columna 2, 1. La fila es menos 2, menos 3. Aquí queda menos 2, menos 3. ¿Listo? Efectivamente, ahí ya tenemos la traspuesta de la matriz C. Listo, ya tenemos eso. Luego, ¿qué hacemos? Ya hicimos la traspuesta. Y multiplicar. Multiplicamos. Multiplicar. ¿Cómo multiplicamos matrices? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces la multiplicación es esta fila con esta columna. Entonces tendríamos 3 por 2, 6, ¿cierto? Menos 5 por 1,
menos 5. Entonces 6 más menos 5. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Se dice bien la operación? Entonces 3 por 2, 6. Y menos 5 por 1, menos 5. ¿Cuánto nos da eso? 1. 1, muy bien. Perfecto. Ahora, seguimos. ¿Qué multiplicamos? Esta misma fila, pero ahora la vamos a multiplicar por esta. ¿No? ¿Cuánto nos daría eso? Tres por menos 2. Entonces tendríamos, vamos a tratar de escribir acá. 3 por 2, perdón, 3 por menos 2 daría menos 6, ¿cierto? Menos 6. Y más, menos 5 por menos 3, ¿cuánto daría? ¿Cuánto? Menos 9. 15. 15. 15, muy bien. ¿Y eso es igual a cuánto? A 9. A 9. Perfecto. Listo. Ahora vamos. Esta fila con esta columna. ¿Cuánto nos da? Menos 20 el primer resultado. Menos 20, muy bien. Más, ¿cuánto? Entonces, menos 10 por 2 y menos 1 por 1. Entonces nos daría menos 1, ¿cierto? Y menos 20 más menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 21. Menos 21, ok. Ahora, esta por esta, ¿cuánto nos daría? Menos 10 por menos 2, Menos 20. ¿cuánto? 20. 20 positivo, ok, perfecto. 20. Más menos 1 por menos 3, 3. 3. ¿Y sumado nos da cuánto? 23. 23. Ok, ahí ya tenemos los resultados. Entonces veamos cuánto nos daría esa multiplicación de esas dos matrices. Si se observan, entonces ahí tengo el 1, ¿cierto? Que aparece aquí, el 1. Tengo el 9, aparece el 9. Tengo el menos 21 y aparece el 23. ¿Y ya con eso acabé el ejercicio? No, señor. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada, chicas. Hallar la respuesta, profe. No, la traspuesta ya la hicimos. ¿Qué nos falta hacer? La traza, Ah, ¿cierto? La traza, la traza. ¿sí? ¿Qué es esta? Esta es la traza. ¿Y cómo se halla la traza de una matriz? Sumando ¿Sumando qué? La diagonal la principal. diagonal principal. Sumando los componentes de la diagonal principal. O sea que eso nos da ¿cuánto? 24. 24. Muy bien. Y ahí está la respuesta. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio lo que nos está diciendo es, mire todos los elementos que nosotros podemos estar utilizando, ¿cierto? Pues para recordar operaciones con matrices. Entonces está la multiplicación por escalar, la multiplicación entre matrices, la resta, la traspuesta, la traza, ¿cierto? Que son elementos que ustedes de alguna u otra manera tienen que conocer y van a estar utilizando pues en sus actividades de aquí en adelante en álgebra lineal.
¿Listo? Entonces, hasta ahí llega el primer ejercicio que tenía desarrollado. La segunda es la parte de sistemas de ecuaciones lineales, que yo espero que ustedes hayan leído las secciones 2.1 y 2.2 del libro, donde pues ustedes tenían ese trabajito desde hace 8 días para que estuvieran atentos a todas las cosas. Entonces, viene el sistema de ecuaciones lineales y entonces dice la situación número 1, queridas y respetadas estudiantes, entonces dice lo siguiente. Situación número 1. En un hotel se ofrecen habitaciones con acomodación doble, ¿cierto? 2 camas, y con acomodación triple, 3 camas. Si en el hotel hay 100 habitaciones y se ofrece un total de 240 camas, ¿cuántas habitaciones de cada tipo hay? Entonces, antes de que ustedes me den respuestas y me digan, no, es que hay 50 habitaciones triples y 70, no sé, dobles, ¿cierto? Lo primero que quiero es que, escúchenme bien, quiero que identifiquen cuáles son las variables y segundo, cómo se relacionan esas variables numéricamente. Vuelvo y repito, lo que necesito en este momento es, uno, que ustedes me identifiquen cuáles son las variables y segundo, cómo se relacionan esas variables. Para eso van a tener máximo 2 minuticos para que lo piensen, lo escriban allá en su cuaderno y ya comparamos las respuestas. No, esa Joana llegó tarde, tarde. Joana, muy buenas noches. Bueno, eso entran, salen de la tutoría. Bueno, listo. Ya, ¿cómo les ha ido? ¿Ya tenemos nuestras variables o ideas? Profe, pues normalmente uno usa variables X, Y, o sea, no sé si estoy perdida, para Dime. identificar así. A ver, despacito, despacito, que no te entendí bien. ¿Qué decías? Profe, o sea, allí las variables serían los tipos de habitación, ¿no? Que ofrecen Listo, los... muy bien. Ya identificaste que las variables son los tipos de habitación. ¿Cuántas variables entonces has identificado? Hay dos, y pues Hay 2. ¿Cuáles normalmente son? cuando con 2 camas y con 3 camas. Muy bien, entonces vamos a tener que las variables van a ser habitaciones con 2 camas o habitaciones con 3 camas, ¿cierto? Y entonces yo voy a decidir que las habitaciones con 2 camas se van a llamar X y las habitaciones con 3 camas se van a llamar Y, para abreviar, lógicamente. Entonces, cada vez que aparezca X, eso va a significar que yo estoy hablando de habitaciones con 2 camas. Mientras que cuando esté hablando de Y, entonces voy a hablar de habitaciones con 3 camas. Listo, ya identifiqué las variables. ¿Ahora qué debo hacer? Formar la ecuación. Ok, formar las ecuaciones, porque es básicamente, o sea, es transcribir este mismo enunciado, pero utilizando estas variables o estas notaciones que yo acabo de hacer. ¿Listo? Entonces, la primera, que es la más sencilla, es precisamente este enunciado. Si en el hotel, uy, carachas, no sé qué pasó acá.
Listo. Si en el hotel hay 100 habitaciones, ¿cómo escribo eso utilizando la variable X y la variable Y? X más Y más Y igual a X 100. más, X Muy más Y bien, igual 100. muy bien. Ahí estoy diciendo que la suma de habitaciones de 2 camas más la cantidad de habitaciones con 3 camas va a ser igual a 100. Listo, ya hice la primera parte. Ahora, luego de eso dice que en el hotel hay un total de 240 camas. ¿Cómo traduzco eso utilizando las dos variables que ustedes acaban de identificar? 2X 2X más más ¿Por qué? 3Y. 3Y. 2 porque son dos camas que Muy bien. corresponden a X que nos, o sea, ahí nos está diciendo habitaciones con dos camas. Y ahí sería Ujú. más 3Y, Sí. que serían las habitaciones con tres camas. Y todo nos Sería daría. Igual a 240. 240. Ok. Si se dan cuenta, acabo de, o más bien, ustedes acaban de construir dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que nosotros conocemos como un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Puede ser que en otros problemas tengamos tres ecuaciones con tres incógnitas o más o menos ecuaciones o más o menos incógnitas, pero en este caso vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo vamos a solucionar básicamente eso? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear un sistema de ecuaciones y eso llevarlo a términos de matrices. Entonces, ¿qué? Espérenme un momento. Listo, entonces, ahora, si ustedes observan, entonces vamos a tener las dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí en la parte de coeficientes, entonces, aun cuando no se escriba, va a aparecer un 1 y aquí va a aparecer un 1. Debo tener cuidado que las X quedan debajo de las X, ¿sí? Las X quedan debajo de las X y las Y quedan debajo de las Y. Y lógicamente los términos independientes van a quedar uno debajo del otro. Eso lo voy a traducir en una matriz que se vaya a denominar matriz ampliada. Y mire, ahí está el 1, 1 y 100, y está el 2, 3, Y igual a 240, entonces yo lo voy a escribir como 2, 3, 240. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿cómo solucionar esa ecuación utilizando las matrices o utilizando esa matriz ampliada? Precisamente si ustedes se dieron cuenta en las lecturas que tenían que hacer, nosotros tenemos unas operaciones entre filas, ¿sí? Que nos permiten hacer unos cambios para poder hallar los resultados. Esas operaciones, entonces, pueden ser de diferente forma, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, lo que nos están proyectando allí y es lo siguiente. Nos están diciendo, mire, seleccione la matriz ampliada. Y lo que ustedes quieren hacer en últimas es que en esta primera componente aparezca el número 1 y luego debajo de esa misma componente que aparezca un número, el número 0. ¿Sí? Si ustedes logran hacer que este 2 desaparezca, lógicamente con todas las operaciones reglamentarias, llega a un 0, ustedes van a poder tener unas respuestas más adecuadas. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando con Gauss-Jordan o con un sistema de reducción de ecuaciones. ¿Qué nos proponen aquí? Dice, a la fila 1, o sea, a esta fila, multiplíquela por menos 2. Y ustedes dirán, ¿por qué por menos 2? Porque aquí está el 2, mire. De tal manera que cuando yo ya la sume, se me va a volver 0. Entonces multipliquemos la fila 1 por menos 2. Eso nos daría lo siguiente. 1 por menos 2 nos daría menos 2. 1 por menos 2 nos daría menos 2. Y 100 por menos 2 nos daría menos 200. Ahora, esos resultados yo se los voy a sumar a la fila número 2. O sea, esos resultados que están en la parte superior
se los voy a sumar a esta fila número 2. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 2 más 2, 0. Y aquí deben aparecer. Menos 2 más 3 nos daría 1. Y aquí tengo 1. Y menos 200 más 240 nos daría 40. Entonces, allí yo puedo hacer un cambio, ¿cierto? Y esta matriz original, esta matriz, es equivalente a esta otra matriz ampliada. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, mire, aquí se me están simplificando los números, se me están haciendo mucho más fáciles de interpretar. Ya con esa matriz más simplificada, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo debo recordar que la primera columna corresponde a los elementos en X y la segunda columna corresponden a los elementos en Y. De tal manera que esta segunda fila lo que nos está diciendo es 0x más Y es igual a 40. Eso es lo que nos está diciendo esta segunda fila. De ahí puedo concluir entonces que, pues fácil, que Y es igual a 40. Ya teniendo Y a 40, subo de nivel y entonces, ¿qué significará esta primera fila de esta matriz ampliada? ¿Qué significará? El resultado de X Sí, pero en términos de las variables que quedaría, X más Y es igual a 100. X más Y es igual a 100, efectivamente. Pero ya conocemos cuánto es Y, ¿sí? O sea que nosotros podemos decir que X más 40 es igual a 100. O sea que ¿cuánto vale X? 60. 60, muy bien. 60. Entonces, X es igual a 60. Ya hasta aquí tenemos que X vale 60 y que Y es igual a 40. O sea, ya tenemos unos números. ¿Pero qué significan? Aquí nos devolvemos. X significa la cantidad de habitaciones con 2 camas, mientras que Y la cantidad de habitaciones con 3 camas. Por lo tanto, aquí, ¿qué nos están diciendo? Pues muy sencillo, que en ese hotel hay 60 habitaciones con 2 camas y 40 habitaciones con 3 camas. Eso que acabo de hacer es la solución de un sistema de ecuaciones 2 por 2 utilizando un método de reducción de Gauss-Jordan, ¿cierto? Básicamente eso es lo que se acaba de hacer. Yo las invito a que vayan y lean los capítulos que les había dicho, la sección 2.1 y 2.2, ¿cierto? Allá está más explicado todo esto para que ustedes lo vean, para que ustedes lo entiendan. El día de mañana, entonces, vamos a seguir trabajando sobre estas ecuaciones, sobre esos sistemas de ecuaciones y cómo solucionarlos. Entonces, las invito a mañana a clase. Si no pueden asistir, recuerden que al día siguiente la clase va a estar grabada para que ustedes la puedan visualizar. ¿Listo? Y el fin de semana tenemos el parcial en el cual ustedes tienen que organizarse en un grupo de 4 personas. ¿Listo? Entonces, atentos a esas notificaciones. No sé si hay O preguntas. sea, ¿trabajar solo se puede? No, vamos a trabajar en grupo. Mm. ¿Listo? Entonces, ¿para qué esto? En el aula virtual ustedes van a encontrar un foro donde dice foro para grupos de trabajo. ¿Listo? Entonces, allí van a ustedes escoger a las personas que ustedes quieran trabajar. Entonces, es precisamente eso. Cuéntame. Es que yo traté de ver el libro como con las indicaciones que tú me diste en la biblioteca, pero cuando entro a ebooks no me deja ver o no, pues no me deja como entrar y buscar el libro. Ujú. ¿Qué hago, profe, para poderlo descargar y ver lo que tú nos estás indicando? Pues que ya me lo Mm, habías indicado la semana pasada. ¿Cómo más puedo descargarlo? carachas, muy buena pregunta. Pues no sé si eso está permitido. Voy a tratar de descargarlo y montarlo en la página, en el aula virtual. ¿Listo? Listo. Entonces, pero eso me da, se espera hasta mañana. No te preocupes, muchas gracias. ¿Listo? Si no, y si no, mañana mismo me vuelves a recordar, por favor. Sí, profe, por ¿Listo? favor,
probarlo Ok. porque yo lo traté de hacer varias veces y me deja llegar hasta ebooks, pero no me deja ingresar más de ahí Ve qué y me resulta extraño. Y yo que días no, ingresé, yo les mostré cómo se hacía y ahí se veía perfectamente. ¿Listo? tal Pero cual. bueno, dale, yo lo Listo, hago. profe. Listo, Eli. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche. Cuídense mucho. Mañana nos vemos en clase y pues seguimos con este tema, ¿vale? Recuerden que Gracias, estamos profe. utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, una Gracias, feliz profe. noche y descanse. Gracias. Lo Muchas mismo. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.